Hoy quiero, como herramienta fundamental de nuestra vida, eh, que será pues el objetivo de la invitación, de que ustedes, primero que todo, recordaran y tuvieran muy presente quién es el verdadero protagonista de la Navidad. Y durante ya este año 2024, pues que encontraran en el devocional una excelente herramienta para alimentar nuestra vida espiritual y de esa manera tener armonía entre nuestra área emocional y nuestro cuerpo. Y definitivamente la Biblia es una herramienta fundamental. Les comentaba que en el tiempo devocional es un tiempo de comunicarnos con Dios, que nosotros, es posible que muchas de nosotros ya tuviéramos el hábito de presentarnos delante de Dios muy temprano en la mañana, pero es muy frecuente que ese tiempo sea de orarle a Dios o de rezarle a Dios, ¿sí? Pero con muy poca frecuencia nosotros tenemos el hábito de me voy a disponer a escuchar a Dios, ¿sí? Y definitivamente nosotros escuchamos a Dios a través de la palabra de Dios. Y hoy quiero presentarles lo que es la autoridad de la Biblia. La verdad, yo sé que todos ustedes han leído muchísimos libros, ¿sí? Muchísimos libros, pero la invitación es para que le demos la prioridad a la Biblia. Definitivamente no hay ningún libro de los que nosotros hayamos podido leer, de los que muy seguramente nosotros hayamos recomendado que tengan la autoridad que tiene la Biblia. La Biblia en realidad no es un libro, es un compendio de libros. Y es ahí donde se demuestra el poder que tiene ese libro, ¿sí? Porque son 66 libros que entre ellos tienen relación. Y uno dice, ah, no, pues sí, por ejemplo, nosotras aquí somos 10 personas, nos podríamos poner de acuerdo y empezar a escribir un libro de ahora en adelante y tener reuniones frecuentes para hacer que ese libro se relacionen unos con otros, ¿sí? Pero la verdad, no fue un grupo pequeño, fueron 44 escritores. Pero lo más especial es que fue un periodo de 1600 años. ¿Cuándo se iban a poner de acuerdo? No se conocieron, ¿sí? Muchos de ellos, de pronto, creo que se conocieron los apóstoles, sí, los apóstoles. De resto, fueron 16 siglos, ¿sí? Entonces, definitivamente es donde uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo pudo ser que Isaías, el libro de Isaías, que fue del Antiguo Testamento, tuviera relación con el Nuevo Testamento, ¿sí? Fue escrita desde 1513, antes de Cristo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y 100 años después, y hasta 100 años después de la llegada de Cristo, ¿sí? Escrita originalmente en 3 idiomas, es decir, ni siquiera hablaban el mismo idioma y no eran con la frecuencia que vemos hoy por hoy personas que hablan 2, 3 y 5 idiomas, y fue en 3 continentes distintos y en ese momento no había internet. Entonces, definitivamente es un libro que tiene autoridad, es un libro que ha sido perseguido, que han querido desaparecer y sin embargo ha prevalecido. Entonces, es un libro, es el bestseller por excelencia. Ningún otro libro ha superado en ventas, en traducciones y en tiempo en el que ha permanecido de moda. Entonces, es un libro donde hay todos, es el manual de vida de nosotros, ¿sí? A nosotros nos sucede como esos supercomputadores o esos supertelevisores y así muchos, incluso los automóviles también, bueno, todo equipo y sobre todo los electrónicos son utilizados en un porcentaje muy bajo de toda la capacidad que tienen, porque no se va al manual de fabricación. Este es el manual de fabricación de nosotros. Si ustedes todavía no les ha nacido, no la entienden, que sea un motivo de oración, el apasionarse por leer la palabra de Dios, pero con la conducción del Espíritu Santo. Porque también es verdad que muchas personas se han enloquecido, ¿sí? Aunque para el mundo es locura lo que hacemos, los que amamos a Dios, ¿sí? Sin embargo, entonces, pedirle a Dios de que ustedes amen. Y la verdad que cuando mm, yo vine a enamorarme así apasionadamente por la palabra de Dios, yo creo que después de 10 años de ser cristiana. Y uno de los objetivos de uno identificar un mentor, que en este caso, y muchas gracias por la confianza,
ustedes tuvieron la confianza en mí para estar todos estos días conducidos por mí, es que va a ser más rápido el proceso. Si uno decide seguir los consejos de la persona a la cual uno le confió el proceso, ustedes seguramente que lo van a hacer más rápido. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí les he mencionado varias, ¿sí? Recomendaciones que son en este momento, pues, el consejo de la vida para muchas personas, ¿sí? Y es una evidencia de que definitivamente la palabra de Dios tiene autoridad, porque todas estas recomendaciones, ciencias modernas como la programación neurolingüística y algunas otras más que nos comparten hoy por hoy, que pagamos cursos para que nos enseñen por ellas, están contenidas en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos habla del poder que tiene la palabra declarada. Yo cierro acá. Y eso lo encontramos entre muchos versículos en Mateo 16:19. Este es un versículo que seguramente ustedes han escuchado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, esto está como mal escrito, y lo copié y lo pegué, pero bueno, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos el poder, ya que creamos o no, eso sí ya queda en el libre albedrío de nosotros, pero nosotros tenemos el poder de atar y desatar con nuestra lengua todo lo que nosotros queramos. ¿Listo? Otra recomendación moderna, las conversaciones limitantes. Sí, que nosotros somos enemigos de nuestro mismo crecimiento porque nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos que nos limitan. Y en Filipenses 4:8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Pensar es tan imperativo, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, cuando nosotros nos decimos, yo no sirvo para eso es justo, ¿sí? Es que esa persona me tiene rabia a mí. ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted le ha preguntado a esa persona eso? ¿Sí? Eso es puede ser muy seguramente una mentira. Entonces, mire cómo Dios nos dice que todo, todo, no algunas cositas, no, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Ya les había explicado que el mapa de sueños que se ha impuesto, yo creo que en la última década, ¿sí? Estaba en el Antiguo Testamento por un profeta menor que fue Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera. ¿Listo? Otras recomendaciones modernas. Un libro que muy seguramente ustedes les han comentado, que es el Club de las 5 de la mañana. En el Club de las 5 de la mañana no solamente nos recomiendan este hábito, ¿sí? Él, por ejemplo, Hábitos para Mañanas Milagrosas está en ese libro y dice 5 minutos de silencio, ¿sí? 5 minutos donde nosotros debemos de acallar nuestra mente, ¿sí? Desconectarnos de las cosas que nos preocupan para poder llegar a lo que les hablaba, que son unas ondas cerebrales científicamente comprobadas para uno poder tener la capacidad de identificar emociones, sensaciones, pero sobre todo para poder declarar y visualizar lo que nosotros necesitamos declarar y visualizar. Ay, ahí me acordé que me faltó una cosa. Por ejemplo, hoy hablan de las visualizaciones, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice que la fe está en ver las cosas que no se ven, ¿sí? En visualizar. Eso también está contenido en la Biblia. En Hábitos para las Mañanas Milagrosas del libro de Robin Sharma, habla 5 minutos de afirmar, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar en acción de gracias. Cuando uno da gracias es ¿por qué? Porque ya recibió el milagro. Entonces, de eso se trata el afirmar. 20 minutos de leer, porque es importante, les decía ayer, la importancia que dispongamos este tiempo para que haya transformación en nuestra vida. 5 minutos de visualización, 5 minutos para anotar.
porque si no se nos olvidan y parte fundamental del crecimiento está el escribir el conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Listo? Y 20 minutos pues ya de ejercicios físicos para cuidar el cuerpo. Estas son las recomendaciones de Robin Charman. Pero en el libro de las Club de las 5 de la mañana también habla de que nosotros no tenemos solamente alma y cuerpo, también tenemos corazón y mente, habla él. ¿Listo? Y dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es evidente de que nosotros tenemos espíritu y que necesitamos más que alimentar el alma y más que alimentar el cuerpo, es necesario alimentar el espíritu. El devocional lo encontramos en Marcos 1:35, pero hay muchas evidencias de que Cristo fue ejemplo de eso, pero también fue Moisés. Moisés iba al monte a solas a orar. También lo hizo Abraham y así muchas personas en la Biblia. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El coaching, en la Biblia, todos los grandes protagonistas de la Biblia fueron y tuvieron mentores. Moisés fue el mentor de Josué, Elías fue el mentor de Eliseo, Jesús a sus discípulos, Pablo a Timoteo, Samuel a Salomón y a David. Entonces, esto es un ejercicio bien importante, la necesidad de nosotros identificar quién nos dé consejo. Pero algo que nos recomienda la Biblia, dos recomendaciones muy importantes que les quiero dejar de la Biblia es, primero, por sus frutos los conoceréis. Asegúrense de escuchar a las personas que tienen los frutos que ustedes quieren, ¿sí? Me pasó estando mi hija mayor muy pequeña que un día me llegó recomendándome el Kama Sutra. Y yo decía, ¿a usted quién le habló de ese libro? Y me dijo, un compañerito de ella, igual como de 8 años de edad. Yo en ese momento casi me quiero desaparecer, pero Dios me dio la sabiduría de manejarlo y días después le volví a colocar el tema. Entonces le dije yo, mamita, ¿tu compañero cuánto tiempo tiene de casado? Me dice, pues mamá, ¿cómo se te ocurre? Es un niño. Y yo le dije, entonces, ¿usted por qué le está escuchando esas recomendaciones a un niño que no está casado? ¿Sí? Entonces, definitivamente, la autoridad para elegir el consejo de alguien es que esa persona tenga los frutos, porque por los frutos los conoceremos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas, pero que por los frutos nosotros los vamos a conocer, ¿no? Ay, bueno, aquí repetí el mapa de los sueños. Ah, bueno, los principios financieros. Los judíos se pusieron de moda en principios financieros, ¿sí? Porque definitivamente es la comunidad que históricamente ha acumulado las mayores riquezas en el mundo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos basan su desarrollo financiero, ellos sí acuden a la Biblia, se pegan la Biblia en el cuerpo, bueno, su palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ellos fundamentan su forma y su estilo de vida de acuerdo a lo que allí está contenido. La generosidad, hoy por hoy nos dicen que el secreto de la prosperidad es ser generosos y ser gratos, ser agradecidos. La generosidad la encontramos en 2 Corintios 9:7. Se dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Aquí, mire que nos da un secreto, no es, ay, voy a ir a dar, pero resulta que me duele en lo más profundo del mundo, ahí se tiró ese regalito o ese acto que usted hizo. Entonces, que debemos dar lo que se propuso en el corazón, no con tristeza ni por necesidad. No, ay, no voy a dar porque me dijeron que con esto voy a recibir esto. ¿Sí? No, no es porque voy a dar porque esta persona me beneficia si yo le doy, ¿sí? No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la gratitud la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Aquí no dice dad gracias de Dios en los momentos buenos. Aquí dice dad gracias en todo, porque aún en los momentos que nosotros consideramos que son de pérdida, de fracaso, de dolor, ¿sí?
a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si nosotros estamos pegados de la mano de Dios, Dios nos va a hacer ver qué es lo que debemos de aprender, qué es lo que debemos de corregir, qué fue lo que quiso evitar en nuestras vidas y nosotros vamos a salir engrandecidos y esa es la diferencia. Los que creemos en Dios nos van a pasar cosas malas, incluso puede que nos pasen todavía más, porque nosotros tenemos un gran enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, a los que creemos en Dios no quiere decir que nosotros estemos libres de las cosas malas, ¿sí? También nos van a suceder porque es una promesa de Dios. Les compartí a ustedes que Dios dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, pero la diferencia es cómo salimos después de un desierto, ¿sí? Normalmente las personas cuando no tienen la fe, incluyendo los creyentes, pero si no tienen la fe necesario, ¿cómo salen después de un desierto? Como una zanahoria, ¿sí? La zanahoria uno la somete a agua caliente, la zanahoria es rozagante, es firme, y la sometemos a agua caliente y sale oscura, fea y blandita, ¿sí? Entonces muchas personas que no creen o creyentes que no tienen la suficiente fe salen como la zanahoria, salen llenos de miedo, salen queriéndose aislar de todo, salen prevenidos, salen amargados, salen como el huevo, endurecidos muchos, ¿sí? Salen con un corazón duro, poniéndose en corazas porque no quiero volver a sufrir, no quiero que me vuelvan a lastimar, se victimizan, ¿sí? Y no se dan la oportunidad en el crecimiento, en la expansión, como si lo hace el café. El café, estos tres elementos se exponen a lo mismo, al agua caliente. El huevo que era blandito, suave, que fluía fácilmente, se vuelve duro y ya no fluye. La zanahoria, que era rozagante, que era dura, se vuelve blandita y oscura, fea, ¿sí? En cambio, el café no solamente eh, se transforma en algo mejor, sino que transforma su entorno. ¿Listo? Y esa es la diferencia. Los creyentes, los que desarrollamos una fe fuerte, una fe de milagros, tenemos la capacidad de exponernos a las mismas situaciones, pero salir en fortalecidos, incluso con la capacidad de transformar nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, bueno, recomendaciones básicas, identificar los frutos de quien voy a recibir consejo. El mejor libro que yo puedo leer no quiere decir que sea el único. Por ejemplo, para mí el día que yo leí el libro el de Robin Sharma, ¿qué hice? Enamorarme más de la palabra de Dios. Bendecido el que me recomendó el libro del club de las 5 de la mañana, porque uno ganar cada vez más confianza en quien uno ama y a quien uno sigue, pues es mucho mejor. El día que me dispuse a aprender sobre la programación neurolingüística, no soy experta, o sea, no soy experta en el contenido de esta pseudociencia, sí he aprendido mucho y quiero aprender más de la palabra de Dios. Yo dije, no, pues eso está en la palabra de Dios, sobre todo en Santiago. En Santiago dice que hay un miembro muy pequeño que tiene gobierno sobre todo el cuerpo y lo compara como el timón de un barco. Ustedes se imaginan lo que es un crucero, lo gigante que es un crucero y está conducido por un objeto que una sola persona puede tomar en sus manos. Eso es la lengua, ¿listo? Entonces, el poder que tiene la lengua está contenido en la palabra de Dios. Bueno, y entonces están estas 8 recomendaciones. La necesidad de entrar al santuario de Dios, de tener una íntima comunión con Dios, comunión, ¿sí? Entonces aquí viene la importancia de nosotros no solamente hablarle a Dios, sino disponernos a recibir palabra de Dios. Circuncidar nuestro corazón. Les compartí ayer la información de que muchos de nuestros comportamientos que nos llevan a procrastinar están basados en una herida y generalmente de la primera infancia. Entonces, y son cosas que aún nosotros no somos conscientes. Entonces, es necesario este ejercicio espiritual para poder identificar la fuente de nuestras grandes barreras y permitirle a Dios que sane y transforme. Periodos intensos con el Señor para
hasta que amanezca, ¿sí? Eso lo dice en Génesis 32:24. Jacob había cometido un grave error, le había robado la primogenitura a su hermano, y sin embargo, él fue delante de Dios como hijo. La embarré, pero yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Y él luchó espiritualmente hasta el amanecer. Eso es una evidencia de la importancia de la vigilia, la importancia de los ayunos, pero los felicito, ustedes han hecho un periodo intenso de devocional y yo sé que Dios ha hecho grandes milagros en sus vidas y ha hecho transformación durante todos estos días y es evidencia de esta recomendación. Eliminar las maldiciones en nuestra vida. Otra cosa de las muchas seguro que se me olvidaron, hoy por hoy hablan de las constelaciones familiares, ¿sí? Y hablan en las constelaciones familiares de las ataduras que nosotros traemos de generación en generación y que de esas sí que no somos conscientes. Pero resulta que muchas de todas estas recomendaciones que les he comentado son muy sutiles y muy fácilmente nos llevan a alejarnos del objeto de la fe, ¿sí? Entonces, nos las presentan y va uno y dice, ay, sí, eso está en la palabra de Dios, pero si uno no tiene un fundamento en la palabra, muy fácilmente puede terminar uno en medio de actividades esotéricas y muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, por eso la importancia, pero sí disponernos a que Dios nos muestre esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos y les aseguro que de la mano de Dios las pueden conocer. Hasta que la misericordia de Dios se dé. Aprender a esperar los tiempos de Dios, pero no con resignación, ¿sí? Nosotros tenemos que autoevaluarnos si ese tiempo se está prolongando, porque realmente Dios considera que es necesario o porque nosotros estamos siendo negligentes y necios, ¿sí? Porque puede ser que esa respuesta no se esté dando porque yo soy negligente y porque yo estoy siendo necia negligente, porque sé que lo que tengo que hacer y no lo hago, y necia porque estoy rebelde, no lo hago es porque a mí no me parece que tenga que hacer eso. ¿Listo? Hasta que nosotros queramos amar a Dios. Dios no nos va a obligar a que lo amemos. Y nosotros solamente lo vamos a amar hasta que lo conozcamos. Entonces, miren Job. Job era un hombre que hasta antes de que le pasara lo que le pasó, no sé si ustedes conozcan pues la situación de Job, Job era un seguidor de Dios, ¿sí? Él era obediente a Dios. Y sin embargo, en el desierto que él vivió, dijo, ahora mis ojos te ven. Antes yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Definitivamente conocer a Dios es de introducirnos profundamente a estar en su presencia para conocerlo y de esa manera poderlo amar y al amarlo poder confiar todas las áreas de nuestra vida a Él. En Isaías 32:15 nos enseña la importancia de vivir en el Espíritu, de que nosotros todos los días estemos cuidando de que las obras del Espíritu sean las que más se manifiesten en nuestra vida y que no estemos dominados de las obras de la carne. Y para nosotros poder tener fruto abundante del Espíritu, pues tenemos que fortalecer el Espíritu que hace menguar la carne. Y por último está en Mateo 13:33 que fortalece la importancia de vivir en el Espíritu y para eso nosotros tenemos que activar ¿qué? La comunión. Tenemos que activar la intuición, pero la intuición no se activa si no hay comunión, ¿sí? Tenemos que alinear la conciencia. Todos tenemos conciencia, pero la conciencia está hoy por hoy tan entenebrecida que a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Entonces, para tener una conciencia alineada con la verdad, es necesario tener comunión que nos da la intuición para poder saber bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Mente sana con emociones saludables y un cuerpo sano. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones de todo el ejercicio que hicimos y de verdad, muchísimas gracias por haber atendido la invitación.